Hola gente de YouTube y me dio este segundo ejemplo de superposición. Ya hemos resuelto el ejemplo 1, donde conocimos los conceptos del teorema de superposición, donde básicamente era cómo separar el circuito en dos partes, donde vemos la contribución de cada una de las fuentes. Vamos a hacer un segundo ejemplo donde me piden que determine la corriente de la resistencia 2. Entonces, aquí la podemos ver y de la R2. Entonces, lo que debemos saber es que lo primero que yo veo es ver las contribuciones. Entonces, vamos a ver las contribuciones tanto de la fuente de corriente como de la fuente de voltaje. Entonces, imaginemos que somos la corriente. Si nos paramos aquí, nosotros vamos a venir por aquí, aquí, llego a este nodo. Entonces, ahí tendría una corriente que sería la corriente de la fuente de I1. Ahora, vamos a la fuente de voltaje. Soy la fuente de voltaje, me paro aquí, vengo por aquí, tengo dos caminos, me voy por aquí y me voy por acá. La que me interesa es la que entra a este nodo, TIN. Y aquí está, I del voltaje 1. Ah, una nota. Aquí yo estoy usando la forma de la corriente, la dirección de la corriente de la manera convencional, ya que también la podemos hacer de la forma real, es decir, de negativo a positivo, pero yo lo hago de la forma convencional, es decir, de positivo a negativo. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Ya que si analizamos este nodo, sabemos que las corrientes que entran, la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la corriente que sale. Es decir, que las corrientes que entran, la sumatoria de estas dos corrientes, me da la corriente de la R2, que es la que estoy buscando. Entonces, ya luego de eso, sabemos que la I de la R2 va a ser igual a la I de la R2 con la contribución de la fuente de 1 amperio y la I de la R2 con la contribución de la fuente de voltaje de 20 voltios. Entonces, ¿ahora qué hago? Listo. Ahora vamos a recordar nuestros conocimientos. Sabemos que las fuentes de voltaje se abren, circuito abierto, y las fuentes de voltaje se aplica un cortocircuito. Entonces, sabemos que nos queda en dos partes. Nos quedaría una fuente de voltaje que le aplicamos un cortocircuito, aquí como un cable, y la fuente de corriente las abrimos, y igual a cero. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Vamos a hacer, aquí vamos a pasar otra hoja para analizar esta parte. Como vemos, aplicamos un cortocircuito en esta resistencia. Entonces, ¿qué ocurre? Al aplicar un cortocircuito para una resistencia, aquí lo que está ocurriendo es que vamos a imaginar nuevamente el pensamiento de la corriente. Si la corriente viene por aquí, viene por acá y viene por acá. Entonces, llega a este punto, a este nodo, la corriente va entrando por aquí. Entonces, debemos recordar que la corriente toma el camino de menor resistencia. Nos pueden decir que la corriente es inteligente, pero sería la corriente toma el camino de menor resistencia. Es decir, que la mayoría de la corriente va a pasar por el cortocircuito. ¿Por qué digo la mayoría? Porque no quiere decir que por aquí no pase corriente. Por aquí pasaría una corriente, pero es extremadamente mínima. Si utilizamos un simulador, como lo que he colocado en la descripción de los videos, como Circuit Wizard o LTC Spice Software, veremos que la corriente que pasa por aquí es mínima, es casi nanoamperios, es decir, una corriente por 10 a la menos 9. Entonces, llegamos a decir que esa resistencia es igual a cero, es decir, tiende a cero, así que la eliminamos, ya que produciendo por este corto, la mayoría de la corriente pasará por aquí. Entonces, ¿qué ocurre a la derecha? Como vemos, recordemos que este es un circuito abierto, es decir, que I igual a 0. Entonces, la corriente que pasa por la R1, ella es 0. Entonces, lo que está diciendo eso es que esa parte de la izquierda se elimina. Entonces, como es una corriente igual a 0, aquí esta parte sí es igual a 0, así que se elimina. Entonces vuelvo a dibujar mi circuito y me queda de la siguiente forma. Aquí ya apliqué el corto, no tengo la resistencia esta, me queda la resistencia 4 y ya nada más quité la parte de la izquierda como hubo un corto, se abrió, corrijo, se abrió esa parte igual a 0, así que ya me quedaría de esta forma. Ahora, recordemos, quiero determinar la corriente que pasa por la R2. A partir de estos circuitos voy a hacer un ajuste, ya es que vemos que tenemos dos resistencias en paralelo, podemos juntarlas. Resistencia equivalente 1 va a ser igual a R2 por R4, utilizando la fórmula D para dos resistencias en paralelo. R2 más R4 me queda 3.75 ohmios. Y ahora, ¿qué veo acá? Acá veo que R2 y R4 están en serie, así que resistencia equivalente 1 sería igual a R2, que sería 5 más 15 y me queda 20. Listo. Con esto que obtuve, esta forma que está aquí, que estoy buscando. Ahora pasaré a la siguiente fórmula. Entonces, en esta hoja que veo, aquí veo que lo principal es que, como es un circuito serie, la corriente que pasa por la resistencia de va a ser igual a la corriente que pasa por la resistencia de 3.75, es decir, 1 amperio. Como es una fuente de corriente, sale por aquí 1 amperio y cierra el circuito, es decir, 1 amperio para R equivalente a 1 y la R1 que es de 10. Entonces,
a partir de esto, ¿qué es lo que me interesa aquí calcular? El voltaje de esta resistencia equivalente 1. Vamos a calcularlo. Sabemos que intensidad por resistencia, 1 por 3.75 me queda 3.75 voltios. Eso me quiere decir que, recordemos, si yo calculo el voltaje de esta resistencia, recordemos que la unión de esta resistencia es de 2 en paralelo, es decir, que ese voltaje es el voltaje que hay entre esta resistencia y esta, entre estas dos resistencias. Este es el voltaje. Así que sabemos que el voltaje de la resistencia equivalente 1 va a ser igual al voltaje de la resistencia 2, resistencia 4, es decir, 3.75. Entonces, ahora, ¿qué ocurre en el lado derecho? Sabemos que el voltaje de la resistencia equivalente 1, como está en paralelo a la fuente de voltaje, es 20. ¿Listo? Es 20. Entonces, lo que voy a hacer aquí es calcular la corriente. Sabemos que corriente va a ser igual a voltaje entre resistencia equivalente, es decir, 20 entre 20 ohmios, y me queda 1 amperio. Listo. Ahora, ¿qué me interesa? Volvamos hacia atrás y me queda que tenía la fuente esta que uní las dos resistencias, y aquí tenía estas dos resistencias unidas en serie. ¿Qué veo aquí? Ya yo obtuve la corriente que pasa por la resistencia equivalente a 1, pero recordemos que esa es la unión de estas dos resistencias, la de 5 y la de 15. Así que la corriente de la resistencia 2 aquí es 1 amperio. Listo. Pero ¿qué ocurre? Recordemos, no hemos terminado esta parte de acá porque aquí más tenemos el voltaje, pero queremos la corriente de la resistencia 2. Ya tenemos el voltaje, así que vamos a calcular la corriente. Voltaje igual a entre resistencia, 3.75 entre 5 ohmios, me queda una corriente de 0.75 amperios. Entonces, ya tengo la corriente también de la fuente de 20 voltios, me queda 1 amperio, y sabemos que la suma de las dos me da la corriente total. Es decir, que sería 0.75 más 1 amperio y me queda 1.75 amperios. Y listo, terminamos el problema. Así es como se resolvían estos problemas de superposición. Les recomiendo practicar, pueden practicar asignando las corrientes para otras resistencias, comparándolo con los simuladores, y así vamos practicando los diferentes temas con los temas de superposición. Muchas gracias por ver el video y los invito a continuar viendo los temas de sistemas eléctricos.